Está muy agradecido por su fidelidad y colaboración. Bien, llegó el momento. Este es un momento muy especial donde Dios trae un orador, un mensajero, en el cual Él va a trazar el mensaje de Dios, va a traer el mensaje de Dios para todos los que nos están escuchando a través de los 1530 de Radio Avivamiento y todos los que están en las diferentes plataformas. Es importante que escuchemos el mensaje de Dios. Es importante que escuchemos qué Dios nos quiere decir a nuestra vida. Y en esta hora Él ha preparado a un pastor asistente de este ministerio, del Ministerio de Espíritu y con Gloria, y les hablo del pastor Ramón Icaza, un hombre que ha tenido un recorrido muy especial, que hemos visto su testimonio a través de los años para la gloria y honra del Señor. Él será el portavoz de la gloriosa palabra del Señor. Adelante, pastor Ramón. Aleluya. Dios les bendiga a todos los hermanos que nos sintonizan a través de las redes sociales en este primer culto del año 2021. Antes de iniciar en el mensaje, yo quiero honrar a nuestros pastores, el apóstol Manuela Ruiz, la pastora Linda de Ruiz, ya que en este año 2021 ellos cumplen 40 años de estar al frente de esta iglesia Tabernáculo de la Fe. Y yo creo que ahí en su casa usted déle un fuerte aplauso al Señor, porque esta pareja por 40 años ha estado en este ministerio, específicamente del pastorado en esta ciudad de Panamá. Cuando iniciaron en la iglesia, habíamos 50, 70 personas, y digo habíamos porque yo estaba ahí en ese momento que ellos iniciaron el pastorado. Una iglesia pequeña en el área de Juan Díaz, específicamente Ciudad Radial. Y en esos primeros años, nuestros pastores, el apóstol Manuel A. Ruiz, con esa unción que Dios le dio, combatió contra la idolatría, combatió contra el poder eclesiástico de este país que quería destruir la iglesia evangélica, contra los gobiernos que eran antievangélicos en esta nación. Por esos primeros 20 años abrió brecha como apóstol, y hoy hemos visto a través de esa unción que Dios manifestó y sigue manifestando en nuestro apóstol, abrió puertas en el mundo espiritual para que el evangelio haya crecido en toda nuestra nación. Así que hay que darle un fuerte aplauso al patriarca de Dios, a nuestro pastor, el apóstol Manuel A. Ruiz y su esposa, que en estos 40 años, en este 2021, cumplen 40 años de estar pastoreando esta iglesia Tabernáculo de la Fe. Yo quiero que usted me acompañe al Evangelio según San Mateo, capítulo 3. Perdón, Evangelio de Juan, capítulo 3. Un pasaje muy conocido, Juan capítulo 3. Y lea conmigo ahí, y el piano ahí se mantiene, si es posible, un tono suave, para la honra y la gloria del Señor. Juan capítulo 3. Y leemos del versículo 16 en adelante. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Padre, en esta noche te damos gracias, Señor. Te pedimos que tu Espíritu Santo
Tome control de nuestras mentes, Señor. Que tú nos permitas vertir tu palabra, Señor, conforme a tu propósito y tu voluntad, Señor. Reprendemos toda atadura mental, Señor, toda malicia del diablo, Señor. Padre, que tu Espíritu Santo nos dé capacidad de comprender el mensaje que tú tienes para nuestras vidas, Padre. En el nombre de Jesús, Espíritu Santo, toca las vidas, toca los corazones, abre nuestra mente, nuestro corazón, para poder recibir la palabra que tú nos tienes en esta noche, para cada uno de nosotros, Señor. Que la presencia de tu Espíritu Santo, Señor, desde ya esté en nuestros hogares, Señor, en el lugar donde estemos, Señor, respaldando tu palabra, Señor, transformando nuestra mente y nuestros corazones, Señor. Quita de nuestra mente y de nuestro corazón todo lo que impide oír la voz de tu Espíritu Santo en esta noche, en el nombre de Jesús. Te damos gracias, Señor. Amén y amén. Hemos escuchado, y una tradición en todos los círculos sociales, la siguiente idea: que las personas van al cielo por buenas o van al infierno por ser malas. Y lo repetimos constantemente, mas la Biblia no nos dice eso. La Biblia nos enseña que nadie, escúcheme bien, nadie va al cielo por bueno, ni nadie va al infierno por malo. ¿Qué es lo que usted está diciendo, Pastor Ramón? ¿A qué usted se refiere con eso que usted acaba de declarar? Que nadie va al cielo por bueno y nadie va al infierno por malo. Vamos a ver lo que dice esta escritura que acabamos de leer, pero vamos a analizar primeramente lo que la Biblia dice de por qué uno va a una condenación eterna. Y vamos a leer del versículo 19 en adelante para iniciar, y luego analizaremos los primeros versículos del capítulo 3. Y la Biblia dice: esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. En el versículo 18 dice: el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Observe lo que dice la Escritura. La condenación es por no haber creído a Jesús. Usted y yo podemos tener una vida social correcta. Podemos tener éxito en nuestra vida familiar, podemos tener éxito en nuestra vida profesional, podemos tener éxito en nuestra vida empresarial, podemos ayudar al necesitado. Quizás no somos unas personas que tomen mucho, quizás no somos unas personas que no cometemos ni adulterio, ni andamos en ningún tipo de inmoralidad ni delito. Tenemos una vida correcta, pero déjeme decirle en esta noche, la Biblia dice que si usted no cree en Jesús, como dice la Escritura, aunque usted sea un hombre y una mujer correcta socialmente, usted va a una condenación eterna. La Biblia es clara. La razón por la cual el hombre va a una condenación eterna es por haber rechazado la gracia de Dios por medio de Jesucristo. La razón por la cual el hombre va a una condenación es porque no ha creído al testimonio que Dios ha dado a través de su Hijo Jesucristo. Y el versículo 19 es bien claro y dice: esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Hay personas que aman más las tinieblas que la luz. No nos engañemos, usted que me está viendo en esta noche, usted que me está escuchando a través de la radio, la Biblia es bien clara. Hay personas que aman las tinieblas. Hay personas que aman el pecado. Hay personas que aman la inmoralidad sexual. Hay personas que aman la droga. Hay personas que aman el orgullo. Hay personas que aman la idolatría. Hay personas que aman la sodomía. Hay personas que aman el pecado. Y la Biblia es clara, esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. ¿Y por qué amaron las tinieblas? Porque sus obras eran malas. Y dice el versículo 20,
porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Observe lo que dice este versículo. ¿Por qué el malo aborrece la luz? Porque no desea que sus obras sean reprendidas. Aman el pecado y no quieren recibir corrección. Y yo quiero decirle a usted que me escucha en esta noche y me ve en esta noche, este pasaje no solo se aplica a aquel que ha rechazado la fe de Jesucristo. Yo quiero decirle al pueblo de Dios que hay hombres y mujeres que han recibido a Jesucristo, pero en algún momento de su vida desviaron su fe en Jesucristo, cayeron en el pecado y en vez de tener la humildad de reconocer su pecado, han endurecido su corazón y tienen una vida practicando el pecado. Conocen a la verdad, se congregan, cantan himnos, adoran al Señor, se sientan en las iglesias, escuchan los sermones, pero están viviendo una vida de pecado. No estamos hablando de aquel hombre o mujer que tiene una equivocación y un error, porque todos fallamos, eso es cierto, pero no todos estamos viviendo en pecado. Y hay pueblos, hay personas que aún habiendo conocido al Señor, están viviendo en pecado y no quieren venir a la luz porque aman ese pecado. No desean venir a la luz porque aman ese pecado. No desean venir a la luz porque no quieren que sus obras sean reprendidas. ¿Y qué es lo que hacen? Ocultan el pecado, lo ponen debajo de la alfombra, barren la suciedad y la esconden. Y cuando Dios a través de una persona, una situación, muestra el pecado, se enojan y se encienden en ira y comienzan a atacar a los demás. ¿Qué me vas a decir? ¿Qué me vas a hablar tú? Si yo también sé que tú te has equivocado, y están justificando su pecado con el error de los demás. Se parecen a los políticos que tienen una competencia a ver qué gobierno fue el que más robó. Pero ninguno tiene la decencia de decir: me equivoqué, tengo que cambiar. Ninguno. Así hay pueblo, lastimosamente, que conoce al Señor, pero tiene una vida de pecado, porque aman la avaricia, aman el dinero y los han vuelto ávaros, aman la inmoralidad sexual, aman la altivez, aman el orgullo. Y cuando Dios comienza a hablar a través de los hombres y mujeres de Dios, la malicia en su corazón no les deja reconocer que no es el hombre el que le está hablando, que es el Espíritu de Dios el que está hablando a través de los hombres de Dios, porque te ama y te está dando una oportunidad para que vuelvas al carril, para que vuelvas al llamado de Dios, para que vuelvas a esa fuente de agua viva que es el poder de Dios en tu vida, el poder del Espíritu Santo. No es el hombre, es Dios en su misericordia hablándote a través de su siervo para que vuelvas nuevamente al redil. Los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Y con mucho dolor quiero decir que a veces hombres y mujeres de Dios queremos ayudar a las personas porque sabemos que no están en buenos pasos. Y como hombres y mujeres de Dios entendemos lo que es la misericordia y la compasión. Pero déjeme decirle, hermano, no podemos ser más buenos que Dios. Y yo quiero que usted me acompañe a la historia de un rey que se llamó Josafat. Un rey que quiso ser más bueno que Dios. Y por querer ser más bueno que Dios, se alió con el impío. Y su decisión trajo como consecuencia que casi es extirpada la descendencia de David para que el Mesías no viniera, el Salvador del mundo. En Segundas de Crónicas, y usted que está ahí en su casa, sentado o en la posición que Dios le permita, yo quiero que usted me acompañe en Segundas de Crónicas, capítulo 19, y observe lo que la Biblia dice. Segundas de Crónicas, capítulo 19, versículo 1 dice: Josafat, rey de Judá,
volvió en paz a su casa en Jerusalén. Él había ido con Acab, un rey malo, malvado y perverso, a la batalla. Y Acab había engañado a Josafat para que Josafat se vistiera de ropas reales, y Acab se disfrazó. Y el rey de Siria había decidido que solamente buscaran al rey. Y el ejército de Siria vio al rey Josafat vestido con sus trajes de realeza y lo iban a matar, y él clamó a Dios y Dios lo defendió, Dios lo cuidó. Y venía de esa batalla donde Acab fue muerto por palabra de Jehová, porque Acab fue un rey malo y perverso, vendido a la idolatría. Dice la Biblia que no hubo otro rey más malo que Acab, que se entregó a hacer lo malo porque su esposa Jezabel lo incitaba a hacer lo malo. Y dice la Biblia en versículo 19 de Segunda de Crónicas: Josafat, rey de Judá, volvió en paz a su casa en Jerusalén, y le salió al encuentro el vidente Jehú, hijo de Anani, y dijo el rey a Josafat: ¿al impío das ayuda y amas a los que aborrecen a Jehová? Pues ha salido de la presencia de Jehová ira contra ti por esto. Escuche, Josafat quería ser más bueno que Dios. Él quería unirse al rey Acab para que otra vez Israel fuera una nación. Él quería hacer lo bueno. Pero es Dios el que le dice: al impío das ayuda y amas a los que aborrecen a Jehová. Pues ha salido de la presencia de Jehová ira contra ti por esto. Pero se han hallado en ti buenas cosas, por cuanto has quitado de la tierra la imagen de acera y has dispuesto tu corazón para buscar a Dios. Y más adelante, ahí en el mismo capítulo 20, el versículo 35, parece que Josafat no aprendió la lección. Y otra vez hizo alianza con el hijo de Acab, Ocasías. Y mire lo que dice el versículo 35 del capítulo 20. Pasadas estas cosas, Josafat, rey de Judá, trabó amistad con Ocasías, rey de Israel, el cual era dado a la impiedad, e hizo con él compañía para construir naves que fuesen a Tarsis. De Israel, Tarsis sería la región que hoy conocemos como España. Y construyeron las naves en Esión-Geber. Entonces Eliezer, hijo de Dodaba, de Maresa, profetizó contra Josafat diciendo: por cuanto has hecho compañía con Ocasías, Jehová destruirá tus obras. Y las naves se rompieron y no pudieron ir a Tarsis. Hay hombres, hay mujeres que tienen tanto amor a su pecado que lo esconden y no tienen el deseo de cambiar ni ser restaurados. Y dentro del pueblo de Dios, en cualquier iglesia alrededor del mundo, lastimosamente hay hombres y mujeres que no es que están luchando con una debilidad, no es que han tenido un desliz y hay que restaurarlo. Hombres y mujeres que tienen una doble vida, hombres y mujeres que viven en pecado, y el pueblo sabe, y las personas saben, y estas personas tratan de esconder su pecado, y a veces uno quiere ayudarlo, pero no podemos ayudarlo, porque son hombres y mujeres que están amando más el pecado que a Dios. Están amando más el pecado que la gracia de Dios sobre su vida. Y todo hombre y mujer de Dios le duele en su corazón ver esto. Porque conocemos a Dios, que Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare va a cosechar. Y puede pasar días, pueden pasar años, y pareciera que no va a pasar nada. Déjeme decirle al pueblo de Dios que sí va a pasar algo. Dios es un Dios de misericordia. En Job capítulo 34 versículo 23, y yo quiero que usted lo lea porque le estamos hablando conforme a la palabra, porque Dios es un Dios de misericordia. Y yo tengo una palabra de parte de Dios para decirle, porque Dios está esperando el tiempo, Dios está dando oportunidad, porque Dios no quiere la muerte del impío, Dios no quiere la muerte del que vive en pecado, Dios quiere la vida del hombre. Y en Job capítulo 34, mire lo que dice la escritura en el versículo 23. No carga pues él
o sea, Dios, al hombre más de lo justo para que vaya con Dios a juicio. Para Dios, un día es como 1000 años y 1000 años como un día. No podemos engañar a Dios. Y podemos tener una vida doble. Y pueden pasar 10 años. Pueden pasar 15 años. Y usted cree que está engañando a Dios y engañando al pueblo. Pero Dios no puede ser burlado. Y hay pueblo que ve lo que está ocurriendo. Y hay pueblo que teme a Dios y ama la justicia de Dios. Y se pregunta, ¿dónde está Dios, el Dios de justicia, que no hace justicia? ¿Dónde está Dios que no está viendo cosas que pasan? Yo quiero decirle a ese pueblo que Dios sí está viendo, pero Dios es un Dios de misericordia. Y dice este pasaje que Dios carga con el hombre más de lo justo, porque Dios le está dando oportunidad de cambiar. Pero va a llegar un momento que el tiempo de Dios se agota. Y yo quiero decirle que el tiempo de Dios está llegando. Yo no sé si es un día, yo no sé si son 3 años, yo no sé si son 5 años, pero el tiempo de Dios está llegando, donde Dios va a separar quiénes son de Dios y quiénes no son de Dios. Y cuando Dios entra en juicio con el hombre, después de caminar con él más de lo justo, ahí no hay pastor que libre, ahí no hay amigo que libre, ahí no hay padre que libre, ahí no hay hijo que libre, ahí no hay madre que libre. Porque cuando Dios hace juicio, ¿quién puede librar de la mano de Dios? Esta palabra me enseña a mí que Dios en su misericordia tiene 2 tipos de juicio: juicio de restauración y juicio de condenación. Y Dios, que conoce el corazón, sabe cuándo y cómo tratar con cada uno. Y en el juicio de restauración, Dios va a llevar a ese hombre, a esa mujer, a una crisis difícil, a momentos difíciles, pero para al final gozar de la vida eterna en Cristo Jesús. Pero ¿qué es difícil? Cuando viene un juicio de condenación. Cuando Israel pecó, Judá, Jerusalén, y vino el juicio de Dios a través de Nabucodonosor con la invasión a Jerusalén, Dios le dijo al profeta Jeremías: no clames por este pueblo, porque no te oiré. Cuando Dios hace juicio de condenación es porque ya no hay remedio, y no hay oración, y no hay intercesor que pueda ponerse delante de Dios. El mismo Dios le dijo a Jeremías: si Samuel estuviera aquí, si Noé estuviera aquí, solo ellos se salvarían por su justicia, porque ni aún a su familia podrían librar del juicio que yo traigo contra esta nación. Dios es paciente. Dios es un Dios de oportunidades. Pero este pasaje que leímos al inicio, en Juan capítulo 3, dice la palabra del Señor: ese Dios de oportunidades, ese Dios de misericordia, ese Dios que ruega, ese Dios que no se cansa de hablarle al hombre para que venga, para perdonarle su pecado. Ese Dios dice: porque de tal manera amó Dios el Padre al mundo, que ha entregado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Dios quiere la salvación de todos. Dios no quiere que nadie perezca. Dice el versículo 18: el que en él cree no es condenado. No importa qué tan bajo hayas caído, no importa cuánto tiempo hayas vivido en una doble vida, no importa todos tus errores, Dios te dice hoy: si en humildad te arrepientes delante del trono de la gracia,
y crees en el Hijo de Dios, Jesucristo, no hay condenación para ti. Y la sangre de su Hijo nos limpia de todo pecado. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. El hombre va al infierno porque ha rechazado la gracia de Dios. El hombre va a una condenación eterna porque el Padre ha entregado todo para que no caigas en una condenación. Pero el hombre ha decidido: no quiero oír la voz de Dios. Yo decido ser feliz sin Dios. Yo decido vivir mi vida a mi manera. Yo decido vivir en este pecado que amo. Y voy a vivir una vida doble. Y no me interesa lo que digan los demás. No me interesa lo que prediquen. No me interesa la voz de Dios. Rechazar la gracia de Dios nos lleva a una condenación eterna. Y yo quiero decirle al pueblo de Dios que me acompaña a Efesios capítulo 2. Porque hoy la gracia de Dios va a inundar tu hogar. Y vas a sentir la presencia de Dios. El amor de Dios te va a abrazar. Y vas a sentir en los ríos de agua viva. Y muchos van a ser bautizados con el Espíritu Santo. Y va a haber sanidades. Porque tú y yo no podemos hacer nada para merecer el beneficio de Dios. Solo su gracia es la que nos permite obtener los beneficios de Dios. Efesios capítulo 2 versículo 1 dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduviste en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de la ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó. Y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo, para mostrar en los siglos venideros la abundante riqueza de su gracia en su bondad para nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es don de Dios. Por gracia sois salvos por medio de la fe. Para recibir la gracia de Dios, lo único que necesitas es fe. Dice la Biblia que sin fe es imposible agradar a Dios. No podemos agradar a Dios con nuestras obras. A veces nosotros, el pueblo de Dios, queremos ganarnos el favor de Dios con nuestras obras. La Biblia dice que no es por nuestras obras que nos ganamos el favor de Dios. Nos ganamos el favor de Dios por su gracia, por esa fe que tenemos en el Hijo de Dios. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Usted y yo, los que hemos nacido de nuevo, podemos entrar con toda seguridad. No podemos hacer nada para que Dios nos ame más. No podemos hacer ninguna obra para ser aceptados delante de Dios. La sangre de Jesucristo nos ha hecho justos, nos ha hecho santos, nos permite entrar en su presencia, no por nuestras obras. Pueblo de Dios, entiende, deja de buscar la gracia de Dios por las obras, deja de buscar la presencia de Dios por las obras, es por la fe. La gracia de Dios es lo que nos da fuerza y seguridad. Es la gracia de Dios. Recibimos el bautismo del Espíritu Santo por la gracia. No porque seamos buenos, no porque ayunemos mucho, no porque oremos mucho, es por la gracia.
Podemos hablar con el Padre, podemos sentir su presencia, no por nuestras obras, es por la gracia. De la misma manera que cuando aceptamos al Señor, no tuvimos que hacer nada, solo creer en Jesús y su Espíritu Santo nos dio vida. Si usted quiere tener una vida victoriosa en el Señor, tiene que aprender a vivir en la gracia. Tenemos que aprender a vivir por fe, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salud y salvación a todo aquel que cree. No es por obra. No recibimos la unción por obra. No recibimos la presencia de Dios por obra. Recibimos todo por la gracia de Dios. Quizás tú has orado mucho para que Dios te bautice. Olvídate de las obras, es la gracia de Dios la que te bautiza con el Espíritu Santo. Quizás estás tratando de ayunar, estás orando, estás leyendo la Biblia, estás tratando de obedecer con tu fuerza y no lo logras porque no es con espada ni con ejército, es con el Santo Espíritu de Dios. La gracia de Dios es la que nos permite hacer las cosas. La gracia de Dios es la que nos sostiene. Por eso cuando uno vive en la gracia, no siente el derecho a exigir. No porque yo tengo tantos años en el Evangelio, no porque yo tengo tal título, no porque yo oro, no porque yo ayuno, no porque yo diezmo, yo tengo el derecho a que me oigan en la iglesia, a que me pongan en algún puesto. No, esto no es asunto de derecho, es asunto de la gracia de Dios. Cuando el hombre sale de la gracia de Dios, se siente superior a los demás, porque cree que por sus obras ha logrado algo y ha avanzado en el Señor. Pero cuando vivimos en la gracia, sabemos que nuestra fidelidad a Dios, nuestra unción, nuestro poder o conocimiento, todo proviene de la gracia de Dios en nuestras vidas. Y podemos decir y cumplir el mandamiento del Señor: de gracia recibiste, da de gracia. El versículo 9 dice: no por obras, para que nadie se gloríe. Y mire lo que dice el versículo 10: porque somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. ¿Qué es lo que nos dice este pasaje? Aprendemos a vivir en la gracia de Dios. Y es la gracia de Dios la que me permite a mí obedecer la palabra. Es la gracia de Dios la que me da la capacidad de ayunar. Es la gracia de Dios la que me da la capacidad de orar. Es la gracia de Dios la que me da la capacidad de cantar y adorar al Rey. Es la gracia de Dios la que me da la capacidad de predicar. Es la gracia de Dios la que manifiesta los dones. Es la gracia de Dios la que manifiesta la unción. No son mis obras, no son mi poder. Es la gracia de Dios. Es la gracia de Dios la que se manifiesta. Por eso dice la Biblia que Él produce en nosotros el querer como el hacer. Todo proviene de Dios. Y usted que me escucha en esta noche, deje de luchar con sus fuerzas. Su buena intención no es suficiente para obedecer a Dios. Tenemos que aprender a vivir en la gracia de Dios. Tenemos que reconocer y ser humildes. Y yo quiero dar un secreto al pueblo. Yo quiero dar un secreto a los que me escuchan y me ven en esta noche. La Biblia habla de arrepentimiento. Y hay una señal inequívoca de alguien que se ha arrepentido. Se llama humildad. Alguien que se ha arrepentido es humilde. Los fariseos venían a bautizarse por Juan. Y Juan les dijo: generación adúltera y perversa, generación de víboras, ¿quién os enseñó a escapar de la ira venidera? Porque ellos venían con un arrepentimiento de la boca para afuera,
para quedar bien delante del pueblo, pero en su corazón no se habían arrepentido. Pero el hijo pródigo, cuando se arrepintió, vino con humildad, no vino con exigencia. Esta es mi casa, esta es la casa de mi padre, yo tengo derecho a que me pongan y a que me den. No, él vino con humildad y dijo: no merezco ser llamado tu hijo. El que se arrepiente muestra humildad. No me hable de arrepentimiento si no hay humildad genuina. Y la humildad no se puede camuflajear, la humildad no se puede disfrazar. Todo el que tiene de Dios discierne si alguien es humilde o no. Y yo quiero decirle al pueblo en esta noche, ahí en su casa, prepárese, prepárese. La gracia de Dios viene sobre tu vida. El amor de Dios, no importa lo que te hayas equivocado, no importa si te enfriaste o te apartaste, no importa si caíste en pornografía, no importa si caíste en inmoralidad sexual, no importa si te llenaste de rencor o resentimiento, no importa si el orgullo o la malicia ha dominado tu corazón en el 2020. Hoy, en este primer culto del año, lo único que Dios te pide es que te humilles delante de Él, porque la gracia de Dios te va a envolver en esta noche y la presencia del Dios Todopoderoso va a venir sobre ti. Ya abasoya macanda la vacía majaya bajasa. Y ahí en este momento hay un pueblo que está recibiendo la gracia y la presencia de Dios está envolviendo esos lugares. Y masoya macanda la masaya ma. El amor de Dios está sobre tu vida. Y hay gente que está empezando a danzar. Hay gente que está empezando a Samacoa masía mahaya. Ve un pueblo recibiendo la gracia de Dios. Ve un pueblo recibiendo el amor de Dios. Un pueblo que ha dicho: yo creo en Jesucristo y en su gracia. Hay un pueblo que está recibiendo el bautismo del Espíritu Santo. Hay un pueblo que está recibiendo sanidad. Porque no es por obras, es por gracia. La gracia de Dios está llenando hogares. La gracia de Dios está restaurando familia. La gracia de Dios está llenando soya. Y masaya macanda la masoya mai. Abasaya mai. Ahora sí que tere maquila masoya majaba. Padre, inúndanos con tu gracia. Padre, abrázanos. Reconocemos que no es por nuestras obras, no es por nuestro tiempo en el Evangelio, no es por las obras que tú has hecho a través de nosotros, no es por nuestra justicia. Abasoya maquien de masaya mai. Padre, nos humillamos hoy delante de ti. Padre, necesitamos tu gracia para avanzar. Padre, necesitamos tu gracia para vencer el poder de la carne en nuestras vidas, para vencer lo malo que hay en nosotros, para derrotar esta oscuridad que no nos deja avanzar, que no nos deja tener victoria. Hemos luchado, Señor, y no podemos. Y hoy nos humillamos delante de ti, reconociendo que solo tu gracia nos sostiene. Padre, queremos adorarte. Queremos bendecirte en esta noche. Queremos elevar un cántico de gracias a ti, Señor, por tu amor y tu misericordia, por ese Espíritu Santo que nos abraza. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor, porque tú nos amas, Señor, y eres un Dios de oportunidades, Señor. Ten misericordia, Señor, y quebranta el corazón endurecido. Quebranta el corazón de aquel que ama el pecado, de aquel que ama las tinieblas, Señor. Quebranta su corazón para que venga a la vida eterna en Cristo Jesús.